Bueno, pues vamos a empezar hoy con acentuación 2. Si no has visto la acentuación 1, te recomiendo primero ver la acentuación 1 para no volverte loco o loca. Vamos entonces con acentuación 2. Recordad que os explico esto como a una española o a un español que nunca ha visto esto es igual. Os lo explico exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase, en esta última clase de la acentuación? Porque hay dos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es la tilde diacrítica. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Vamos a ver qué tipo de vocales existen porque nos va a ayudar a saber si tenemos que acentuar o no. De esto hablamos un poquito en la acentuación 1, pero aquí os voy a hacer un poco de recordatorio, ¿vale? Después vamos a ver qué es un diptongo y qué es un hiato. Son palabras un poco extrañas, pero que necesitamos aprender si queremos hacer la acentuación perfecta. Porque hasta ahora, con la acentuación 1, podemos hacer la acentuación bastante bien, ¿eh? Pero con esta segunda clase es como la perfección, ¿vale? Así que vamos al lío. Primero, ¿qué es la tilde diacrítica? ¿No? Porque a veces decimos tilde diacrítica y piensas, ¿pero qué es esto? Pues es bastante sencillo, creo, ¿vale? Y es que hay dos palabras que se escriben igual, ¿vale? Pero que tienen diferente significado. ¿Cómo puedo yo saber si una palabra tiene un significado diferente a otra? Si son iguales. Bueno, es como un 2 por 1, pero que ponemos un acento para diferenciarlos. Entonces, vosotros sabéis que en mis podcasts os explico los 2 por 1, ¿no? Que son, es una palabra que tiene dos significados, ¿no? Entonces es un poco confuso porque dices, ostras, gato significa dos cosas. Es una herramienta para un coche y también un animal. Es un poco loco, ¿no? ¿Cómo sé si es un gato de un animal o un gato de una herramienta? La única opción que tengo es por contexto, solamente. Entonces, si tú ves únicamente la palabra gato, tú no sabes si es una cosa u otra, ni idea. En este caso, tenemos dos palabras con un acento para diferenciarlo, precisamente para diferenciarlo. Entonces, no hay muchas palabras de este tipo, pero hay algunas, sobre todo algunas importantes, como pronombres o cosas así. Estoy segura de que muchas veces habéis visto la palabra o el pronombre personal él. Os lo voy a escribir aquí, pero estoy segura de que habéis visto el pronombre así. ¿No? Y habéis pensado, bueno, ¿por qué uno lleva acento y el otro no? ¿No? Si son iguales, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues este sería el artículo, el niño, el ordenador, el parque, ¿no? El coche. Siempre acompañado de una palabra al lado, de un sustantivo. Al lado, la clave, tenemos que pensar que para saber si lleva acento o no lleva acento él, por ejemplo, tenemos que mirar en qué hay después. Si después tenemos, por ejemplo, coche, hace la función de, como en inglés, de, ¿vale? Pero si tenemos al lado un verbo, por ejemplo, él compra o él cocina, por ejemplo, si tenemos él cocina, cocina es un verbo, cocinar. Entonces necesitamos un acento, porque es como en inglés he. Entonces, esto es un ejemplo de una tilde diacrítica. Es decir, esto es una tilde diacrítica que sirve para diferenciar entre él como de o él como he. Lo mismo, no solo existe él, existen más y hoy vamos a ver algunos. Por ejemplo, tu casa y tú eres. Tu casa es un adjetivo posesivo. Tu casa, tu coche, tu taza, tu colegio, tu clase, tu ordenador. Pero en este caso tenemos un verbo después. Entonces es un
pronombre. Los pronombres van al lado de verbos. Entonces tenemos tú con acento, eres. Seguro que estás pensando, ¿acento y tilde es lo mismo? Técnicamente, si somos muy tiquismiquis, hay una diferencia, pero para nosotros da igual, ¿vale? Porque una cosa es acento, que es la fuerza de las palabras, por ejemplo, camión. El acento es la fuerza donde las palabras, o sea, donde pronunciamos más fuerte, ¿no? Las palabras. Y la tilde es eso, que muchas veces coinciden, ¿no? Pero para nosotros vamos a decir que acento y tilde igual, no hay ningún problema porque tampoco necesitamos para hablar español saber todo esto técnicamente 100%, no es necesario, ¿vale? Entonces, bien, seguimos para ver más ejemplos. Vale, aquí. Monosílabos. ¿Por qué monosílabos? Porque solo tienen una sílaba. Si habéis visto la acentuación 1, sabéis que una sílaba es en las pequeñas partes que se divide una palabra. Por ejemplo, comprar, 2 sílabas, comprar. Sara, 2 sílabas, sa-da. Ordenador, ordenador, 4, ordenador, 4 sílabas. Eso son sílabas. Aquí decimos monosílabas porque solo hay una sílaba, ¿no? Tenemos mi, es como sol, mi, una sílaba, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué palabras monosílabas tienen tilde diacrítica, es decir, tienen tilde para diferenciar una de otra. Por ejemplo, pronombre personal mi. Pronombre personal, por ejemplo, decimos para mí, a mí. Un truco, un consejo. Cuando veis una preposición delante, una preposición para, a, con, en, no sé, depende, ¿no? Pero esos son preposiciones, son ejemplos. Cuando tenemos una preposición delante de mí, entonces acento. Cuando tenemos, en este caso, mi casa, tenemos aquí casa, una cosa, un sustantivo sería, o un nombre, es lo mismo, sustantivo o nombre, va con mi casa, para mí, ¿vale? Esto es una cosa, esto es otra cosa. Entonces, misma palabra, pero con una tilde diferenciamos una de otra, ¿vale? Siguiente ejemplo, que es el anterior, tú y tú, lo mismo. Tú, después un verbo, tú comes, acento. Tu casa, no acento. Él, hemos visto antes. Él come, acento. El coche, no acento. Este es muy interesante. Sí, afirmación, sí, acento, ¿vale? Y sí sin acento. El sí sin acento es como el if en inglés. Entonces, si conoces, si hablas inglés, sabes que esto es yes y que esto es if. Y siempre es así. Sí con acento, yes, y sí sin acento, if, en inglés. Después tenemos te y té, otro también interesante. Té con acento es una infusión. ¿Te gusta más el té o el café? Sustantivo, té, con acento. Pero pronombre personal, por ejemplo, ¿te gusta bailar? Por ejemplo, ¿te gusta, te quiero? No tenemos acento ahí, ¿vale? Entonces, de esta forma, podemos diferenciar uno de otro. Otro ejemplo, de y de. De con el verbo y de con la preposición. Muchos españoles ven esto raro porque es un poco feo, no sé, para nosotros se ve raro, ¿vale? Pero funciona así. Entonces, el verbo dar, esto es el verbo dar, ¿vale? Del verbo dar. Por ejemplo, ¿necesitas que te dé mi teléfono? Dar mi teléfono. ¿Necesitas que te dé mi teléfono? ¿Vale? De.
acento, como verbo, ¿vale? Pero ojalá te dé el premio tu profesora, ¿vale? Subjuntivo. Ojalá te dé. De es subjuntivo, ¿vale? Recordad eso. Y después tenemos de como preposición. De Sara, de mi casa. O podemos decir el teléfono de mi amiga, ¿vale? De, y después es una preposición normal, que es la más normal, que usamos más normalmente, ¿no? Después tenemos otro verbo, que es sé y sé. El verbo sé con acento es del verbo saber. Presente del verbo saber, yo sé, primera persona. Ya está. Y lleva acento, siempre con acento. Sin embargo, sé como un pronombre, sé sin acentos muchas cosas que veremos en una clase especialmente para esto, ¿vale? Otro día. Pero tenemos se lava el pelo, se lo digo yo, por ejemplo, se vende la casa. Hay muchas formas de sé que hablaremos un día o más de un día porque hay muchas cosas que comentar del tema y muy interesantes además, pero no es el verbo ser, perdón, no es el verbo saber. Entonces, con el verbo saber es en la única ocasión que lleva acento. Si no, es sin acento siempre. Entonces, es fácil identificarlo. ¿No es el verbo saber? Pues no tiene acento. Si es el verbo saber, pues lleva acento, ¿vale? En la primera persona. Estamos hablando siempre de la misma forma, ¿eh? Sé y sé, que son la misma, exactamente la misma forma. Porque yo sé, tú sabes, ahí no hay problema. Sabes, no necesitamos acento porque no hay otra palabra que es igual que sabes, ¿no? Bueno, después tenemos qué y qué. Os recomiendo ver en el subjuntivo, no sé si os acordáis, en el subjuntivo uso 3 os expliqué exactamente la diferencia entre qué con acento y qué sin acento. Así que si no habéis visto la clase, os recomiendo ver la clase porque ahí vais a ver explicado más visualmente la diferencia entre qué y qué. En este caso es algo interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, interrogativo. ¿Qué te gusta más? Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Vale. ¿Qué te gusta más? ¿El té o el café? ¿Vale? Esto es un interrogativo, estoy haciendo una pregunta. Entonces, siempre con pregunta, acento. ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Acento. Exclamativo. Sin embargo, en el caso de aquí, es la chica que conocí ayer. Ahí no necesito acento. Ella es la chica. Haremos también una clase de relativo. ¿Quién, qué? Haremos esto también, ¿eh? Ella es la chica que conocí ayer. Aquí tenemos que sin acento. Entonces, al final es que hay 3 y 3, 6, 7, 8. No hay tantos, ¿no? Son 8. Bueno. Vamos ahora con otras palabras que no son monosílabas, o sea, es decir, no tienen una sílaba, sino que tienen más de una sílaba, como, por ejemplo. Como con acento es un interrogativo o exclamativo también. Aquí deberíamos añadir en este exclamativo también, ¿vale? Porque es, ¿cómo mola? Es como, qué guay, ¿cómo mola? ¿Vale? O, ¿cómo te llamas? Acento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo mola? Entonces, siempre que tenemos exclamativos, siempre dos en español, dos, siempre, 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 excepto si hablamos por un chat o algo así más informal. Pero en un examen, por ejemplo, o en un correo, si estás trabajando en una empresa, siempre dos, ¿vale? Y mis estudiantes siempre dos también. Yo no, pero vosotros siempre dos. En el chat a veces es para ir más rápido. Entonces, exclamativos e interrogativos como siempre con acento. Y después tenemos la parte de cómo sin acento. Como un verbo, el verbo comer, yo como. Por ejemplo, cuando como dulce me duele la barriga. Cuando como dulce me duele la barriga. Y después tenemos un comparativo, por ejemplo, es tan alto como su hermano, por ejemplo. Pues el cómo no lleva acento,
Entonces, en resumen, lleva la tilde siempre, acento y tilde igual, recordad porque estoy diciendo los dos al mismo tiempo, entonces no os confundáis, tilde y acento igual. Entonces, ¿cómo mola? ¿Vale? ¿Cómo? Con interrogativo y exclamativo, acento. Seguimos. Estamos hablando de los que tienen más de una sílaba ahora, ¿vale? A ver, vale. ¿Cuándo y cuándo? Lo mismo. ¿Cuándo? Cuando es interrogativo. ¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo has llegado? Es una interrogación. Cuando te vi, no te reconocí. Cuando te vi, no te reconocí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Todos estos, si son pregunta o exclamación, llevan acento. Siempre. ¿Vale? Pregunta o exclamación. Normalmente son, como en inglés, los que empiezan por WH. What, where, when. Estos casi siempre, cuando es una pregunta o una exclamación en español, llevan acento. ¿Vale? Vale, y vamos con quién. Who. De nuevo, como en inglés, WH, que empiezan por WH, pues ¿quién? ¿Quién eres? Una pregunta. ¿Quién eres? ¿Vale? Entonces, interrogativo, acento. ¿Con quien realmente me gusta jugar al ajedrez? Al ajedrez es este juego que tiene aquí unas fichas y ahí otras y tú tienes que mover, así, jaque mate. Hay una serie ahora muy conocida que es Gambito de Dama o algo similar en la que juegan al ajedrez. Entonces, el ajedrez es un juego de mesa. Entonces, con quien realmente me gusta jugar al ajedrez es con tu primo. Entonces, ¿quién, en este caso, no es una interrogación, no es una pregunta, ¿no? Entonces, no acento. Ok, tipos de vocales. Ahora vamos a ver los tipos de vocales. Tenemos vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas, vamos a ver un candado. Esto es un candado. Voy a escribir esta palabra por si alguien no la conoce. Candado, así. Esto es un candado abierto y esto es un candado cerrado. Entonces, los candados abiertos representan a las vocales abiertas y los candados cerrados representan a las vocales cerradas. ¿Por qué abiertas y por qué cerradas? Bueno, pues tienen este nombre. Ya está. Entonces, abiertas A, E, O, cerradas I, U, O, U, I. ¿Vale? Las dos. Vale. ¿Por qué es interesante saber esto? ¿Por qué necesito saber esto? Porque tenemos, por una parte, la tilde diacrítica que ya conocemos y ahora, por otra parte, algo más relacionado con la acentuación en español, ¿vale? Entonces, a ver. Vale. También tenemos dos tipos de vocales. Hemos dicho vocales abiertas y vocales cerradas, pero también vocales átonas y vocales tónicas. Las vocales átonas no tienen fuerza. Si veis la acentuación 1, la otra clase, os expliqué lo de la fuerza, ¿no? ¿Dónde está la fuerza en frío? Decimos frío, frío. No decimos frío, no, decimos frío. ¿Vale? Entonces, la fuerza está en la I. Entonces, la I es una vocal con fuerza, una vocal tónica. La I es una vocal tónica porque tiene la fuerza. O es una vocal átona porque no tiene fuerza. No escuchamos fuerte, escuchamos muy suave, soft, suave, ¿no? Entonces, tenemos, volvemos, abiertas A, E, O, cerradas I, U. Átonas no tienen fuerza, no tienen sonido. Tónicas sí tienen fuerza, sí tienen sonido, ¿vale? Las vocales. Entonces, por ejemplo, si queremos decir frío,
O free, la I tiene la fuerza. O no. Porque no decimos frío, decimos frío. ¿Vale? Recordad que la fuerza es como en la palabra comprar. No decimos comprar, decimos comprar. Entonces, esto es muy importante, sobre todo tienes que tener un muy buen nivel o un nivel bastante avanzado para saber cómo suenan las palabras. Entonces, si ahora, en este caso, no puedes diferenciar entre un diptongo y un hiato, que voy a explicar ahora, no te preocupes, porque es totalmente normal, porque es muy difícil saber dónde está la fuerza. Entonces, si tu nivel no es súper alto, confórmate de momento, es suficiente con acentuación 1 y con tilde diacrítica. Si tu nivel es un poco más alto, entonces sí, vamos a por todas, vamos a tope, ¿vale? Bien, diptongos y hiatos. ¿Qué es esto? Un diptongo son dos vocales, esto es una vocal y esto es otra vocal, juntas que se pronuncian en una sílaba. Por ejemplo, hay, de, hay, de. Las dos vocales están juntas en una sílaba, ¿vale? Por ejemplo, la palabra sa, da tiene dos sílabas, pero no hay diptongo, porque no hay dos vocales juntas, ¿vale? No hay dos vocales juntas. En este caso, en el caso del hiato, tenemos dos vocales juntas o que se pronuncian juntas, pero que están en distintas sílabas. O sea, es decir, tenemos, por ejemplo, había. El verbo haber, yo siempre creo que mis estudiantes recuerdan que había tiene un acento, o los verbos con imperfecto tienen acento. Pero muchos estudiantes piensan el verbo en imperfecto, la forma en el pretérito imperfecto, aba, ia, compraba, vivía, tiene acento en la i, porque sí, claro. La explicación es, claro, tiene acento porque una persona dijo aquí un acento y todo es acento. No, tiene una explicación detrás, ¿no? Esa explicación detrás es esto, ¿vale? Entonces, en el caso de había, nosotros vemos esta palabra y vemos que hay dos vocales, pero no es un diptongo, es un hiato. ¿Por qué? Porque estas vocales no están en la misma sílaba. A, bi, a. Están en sílabas diferentes. ¿Vale? Y bueno, Sara, ¿cómo sé yo, cómo puedo saber yo si están juntas o separadas? ¿Cómo sé esto? ¿No? Porque aire junto, pero había separado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? ¿No? Vamos a ver esto. Ahora es muy importante que, si no has visto la clase de acentuación 1, de nuevo te recomiendo, por favor, que primero, antes de seguir con esta clase, pauses este vídeo, vayas a ver la clase de acentuación 1 y después vuelvas y sigas con esta clase. Si no lo haces así, va a ser muy difícil y probablemente te pierdas. También, si tu nivel no es muy avanzado, hasta este punto, hasta la tilde diacrítica, es suficiente por ahora. Y más adelante, cuando tu nivel sea un poco más alto, entonces puedes seguir con diptongos e hiatos. Es mi recomendación para que puedas realmente comprender bien o 100% el tema de la acentuación en español. Dicho esto, vamos ahora, si tu nivel es un poco más avanzado, a ver, digamos que casi lo último, por así decirlo, de la acentuación, ¿vale? Diptongos e hiatos. ¿Cómo se forman los diptongos y los hiatos? Bueno, los diptongos se forman cuando hay dos vocales cerradas juntas. Ya hemos visto que las vocales cerradas son la I y la U. Entonces, cuando se combinan, da igual primero una y luego la otra, o sea, no importa si es IU o UI, no importa, siempre van juntas.
¿Por qué? Pues porque son súper amigas, se llevan súper bien y van siempre de la mano, siempre. Entonces, cada vez que tú veas la vocal cerrada y la vocal cerrada, entonces vas a poder saber que van juntas en la misma sílaba. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo con una palabra para ver cómo funciona el tema de la acentuación. También es importante que tengas presente, es muy importante que sepas que las reglas generales de acentuación que te expliqué en la acentuación 1, lo que yo te expliqué en acentuación 1, son las normas generales de acentuación, ¿vale? Las que aplican a prácticamente todas las palabras, excepto algunas que vamos a ver hoy o que hemos visto también con la tilde diacrítica, ¿no? Pero hay unas reglas que es lo de las agudas, llanas y esdrújulas, que se aplica a los diptongos. Entonces, es importante que sepas, después verás por qué, pero es muy importante que sepas que los diptongos siguen las normas de acentuación habituales, normales. Vamos a ver esto. Por ejemplo, la palabra ciudad. La palabra ciudad se separa. Ciudad. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿dónde está la fuerza de voz? ¿Decimos ciudad o decimos ciudad? Decimos ciudad. Entonces, dad tiene la fuerza de voz. Entonces, tenemos sílaba 1, sílaba 2. Esto te lo explico en acentuación 1. Entonces, la fuerza de voz está en el número 1, en la vocal, en la sílaba 1. Entonces, es una palabra aguda y termina en consonante. Las palabras agudas que terminan en consonante no se acentúan. Entonces, ciudad no se acentúa. Ya, pero es un diptongo. No importa. Sigue las normas generales de acentuación. Igual. Vamos ahora a ver el ejemplo de ruido, ¿vale? Ruido. Separamos ruido. ¿Dónde está la fuerza? Lo primero, ¿dónde está la fuerza de voz? ¿Dónde? ¿Decimos ruido o decimos ruido? Decimos ruido. No decimos ruido, decimos ruido. Entonces tenemos sílaba 1 y tenemos sílaba 2. Vale. Ahora, si tenemos la fuerza en la sílaba 2, es una llana. Y las llanas, si terminan en vocal, no se acentúan. ¿Vale? Bien, vamos ahora a esta combinación. Aquí tenemos una vocal cerrada, es decir, I, U, y una vocal abierta, A, E, O. Cuando combinamos estas, es decir, I, A, I, E, I, O, no importa, no importa, combinamos estas dos, una cerrada y una abierta o una abierta y una cerrada, entonces pueden ser diptongos. Pueden ser diptongos. Por ejemplo, tenemos viaje. Viaje. En este caso, ¿dónde está la fuerza de voz? En viaje. Número 2. Y aquí es número 1. Entonces, de nuevo, es una palabra que es llana y acaba en vocal. Las palabras llanas que acaban en vocal no se acentúan. Entonces tenemos viaje, sin acento. ¿Dónde está la fuerza de voz exactamente? En viaje, viaje. En la A, ¿no? Viaje. Bien, entonces, si vemos esto bien, 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 tenemos viaje. La A es la vocal que tiene la fuerza. Viaje. No decimos viaje, decimos viaje. Entonces, la A es la que tiene la fuerza. Y la I es una vocal átona, que no tiene fuerza. ¿Vale? Entonces, cuando combinamos una vocal cerrada
átona, que no tiene fuerza, y una vocal abierta, entonces tenemos aquí un diptongo. Otro ejemplo. Hay de, por ejemplo. Entonces, como estamos viendo, los diptongos siempre se rigen por las normas generales de acentuación de las que te hablé, repito, en acentuación 1. Bien, ¿cómo funcionan entonces sus amigos los hiatos? ¿Vale? Los hiatos, hemos dicho, es como, ¡ah, Dios mío, madre mía! ¿Cómo funciona esto? Bueno, los hiatos, en la primera parte, es cuando veo un hiato en una palabra. Pues un hiato hemos dicho antes que es cuando dos vocales se separan, ¿no? Pues cuando encontramos dos vocales abiertas, ahí no hay duda porque siempre van separadas. No tienen buena relación y no van de la mano, se separan siempre. Dos vocales abiertas se separan. Entonces, si tenemos A-E, A-O, A-E, A veces puede ser también dos vocales iguales en algunas palabras que hay una H en el medio, ¿vale? Entonces, todas estas combinaciones, EA, EO, esas combinaciones siempre van separadas. Por ejemplo, caer o toalla. Tenemos to, a, ya. ¿Por qué no se acentúa toalla? Pues porque sigue las normas de acentuación. Decimos to, a, ya. Es una llana, de nuevo, y termina en vocal. Entonces no se acentúan. Por el momento estamos viendo que los diptongos hiatos 1, este, siguen las normas generales de acentuación. ¿Vale? Pero ahora llegamos a esta parte, a la 2 de hiatos, en la que la cosa cambia. Es decir, en el 2 no siguen las normas generales de acentuación. No, no, cambia. Hacen lo que ellos quieren, ¿vale? Entonces son hiatos rebeldes, podemos decir, ¿vale? Entonces, los hiatos rebeldes. Aquí tenemos había, ¿no? Normalmente cuando terminan en ia y tienen la fuerza, porque tenemos que ver que en este caso se junta una vocal cerrada tónica, con la fuerza, tónica, y una vocal abierta. Entonces tenemos una vocal cerrada tónica, i, u, y una vocal abierta. Entonces tenemos había o grúa, ¿vale? Había, tenemos a, bi, a. Tenemos que separar estas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando preguntamos ¿dónde está la fuerza de voz? La fuerza de voz está en a, bi, a, en una vocal, bueno, la sílaba sería esta, pero realmente estaría en la vocal, ¿vale? Y es una vocal cerrada tónica. Cuando hay una vocal cerrada tónica con la fuerza, se tienen que separar para romper el diptongo. Es decir, no podéis estar juntos, fuera. Entonces, cuando tenemos la fuerza, había, si tenemos tres sílabas, se supone que es, en este caso, también llana y termina en vocal. Entonces, tú vas a pensar, había. Sílaba tónica, la fuerza, a, bi. Entonces es llana, no lleva acento. Eso es, digamos que, la manera habitual de pensar en el resto de ocasiones, en diptongo o en hiato normal. Pero hemos dicho que esto es un hiato rebelde. Entonces, en este caso, cada vez que tenemos esta situación, es decir, que hay una vocal tónica con la fuerza y esto hace que se separen, necesitamos marcar esto con un acento, con una tilde. Otro ejemplo, vamos a ver raíz. Raíz. La palabra raíz, ¿dónde tiene la fuerza? Raíz. No decimos raíz, decimos raíz. La planta tiene una gran raíz. Raíz. Entonces, ahí hay una vocal que tiene la fuerza
y rompemos el diptongo, lo rompemos, lo separamos. Sí, ¿por qué? Porque la fuerza está en la vocal cerrada. Entonces la vocal cerrada es una vocal tónica, una vocal con fuerza. Y cuando tiene fuerza dice, chao, chao, tengo fuerza, me voy. Entonces, cuando la vocal tiene fuerza, si es I o si es U, necesitamos romper ese diptongo, necesitamos separarlo y entonces ponemos el acento, raíz. Pero Sara, es una aguda. No, no, no es una aguda. Aquí, cuando tenemos un hiato, nos olvidamos de las reglas generales de acentuación, porque va por libre, hemos dicho, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos dos nombres de mujer. Por una parte tenemos María y por otra parte tenemos Silvia. Son dos nombres de mujeres, ¿vale? En español. Una tiene acento y un nombre tiene acento y el otro no. ¿Por qué? Si terminan igual, terminan en IA las dos. ¿Por qué una tiene acento y la otra no? Bien, porque tenemos, ¿dónde está la fuerza de voz en María? Decimos María, Silvia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se separaría esto? Pues se separaría así. Ma, di, a. ¿Por qué? Porque la fuerza está en la I. Entonces, María, separamos. Esto no ocurre en todas las palabras. Ocurre en las palabras que tienen dos vocales juntas, que sea cerrada y abierta, y una es tónica. Bien, Silvia. ¿Por qué via va junto? Porque no está la fuerza ahí. Esta vocal no tiene ningún protagonismo ahora. Es como, ok, no necesitamos tener nada en cuenta ahí, porque la fuerza está en Silvia. Y la I está sola, no es un diptongo, no hay dos vocales juntas. Entonces no tenemos ningún problema, tenemos que seguir las normas generales de acentuación. Silvia. Silvia sería una llana y termina en vocal. No se acentúa, igual que toalla. No se acentúan. Pero, ¿por qué? Repito, porque en este caso la fuerza de voz en esta palabra está en sil, no en esta parte. En esta parte tenemos dos vocales, una abierta y una cerrada, pero son diptongo, lo que hemos visto antes. Es un diptongo. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza de voz, no es tónica. La I o la U no tienen fuerza. No decimos Silvia, no, decimos Silvia, ¿vale? Como sé que este tema es tan complicado, no os preocupéis porque haré una clase especialmente de los hiatos y una clase de los triptongos, porque sí, también hay palabras, no hay muchas, pero hay algunas palabras que tienen tres vocales juntas. Entonces, esto es un nivel avanzado, os repito, no os frustréis, ved la clase las veces que necesitéis. Si necesitáis ver la clase más de una vez, adelante, hacedlo. Haced también las preguntas y, bueno, sobre todo las actividades que os voy a dejar para que os podáis descargar, practicarlo mucho y no os preocupéis, esto es un tema muy difícil y que no todo el mundo necesita porque no todo el mundo pues va a presentarse a un examen o va a escribir correos. Entonces, depende de tu nivel y de tus necesidades, dale una importancia u otra a este tema, ¿vale? Pero sí que os recomiendo que, por favor, pues veáis acentuación 1 y acentuación 2 para tenerlo más claro y os haré una siguiente clase especialmente de hiatos y de triptongos porque, bueno, sé que no es tan fácil, ¿vale? Bien. Entonces, como resumen, tenemos la tilde diacrítica que se utiliza para diferenciar dos palabras que son iguales, por ejemplo, tu casa y tú eres, o té para beber y té como un pronombre. Después tenemos los diptongos, que son dos vocales juntas, siguen las normas generales de acentuación, igual. Hiatos son dos palabras que van separadas. En el caso de ser dos vocales abiertas, siguen las normas generales de acentuación, pero si son vocales diferentes,
van por libre, son rebeldes y tenemos que separarlos y ponerle un acento, como os he comentado antes. Bien, y ahora sí que sí, vamos a practicar. Adelante.